Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 18. Los Molinos de la Vega. Recorrido por los distintos molinos de la zona de La Vega, desde Barrios de la Vega hasta Albalá de la Vega. Longitud. 19 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Preferentemente en coche, aunque se puede hacer andando o en bicicleta a través de pistas de uso agrícola. Los molinos más antiguos eran de mano y se usaban para moler muchos tipos de tubérculos y cereales. Pero pronto se utilizó la fuerza del agua para hacer la tarea más ligera y aumentar la capacidad de molienda. El grano se vertía por un agujero central y el polvo molido salía por los bordes, donde se recogía. Una vez molido el grano y reducido a harina, se utilizaba el cernedor, un cilindro con varias secciones de malla de cedazo, cada una con un tamaño de paso distinto, y que se hacía girar mientras la harina pasaba por su interior, dejando pasar cada sección harina de mejor calidad a peor, y finalmente el salvado. En la zona de la Vega del Carrión tenemos buenos ejemplos de molinos harineros movidos por la fuerza del agua, algunos aún en funcionamiento. Inicio de la ruta. Barrios de la Vega. ¿Cómo llegar? Por la carretera PP 2461. Empezamos la ruta en Barrios de la Vega, localidad en la que podemos ver dos molinos harineros. Aguas arriba y separado del casco urbano se encuentra el molino de Matazorita. Fue también harinero de 3 piedras y contó a posteriori con una sierra mecánica. Levantado casi totalmente en ladrillo, incluía la maquinaria de molienda. Actualmente se ha rehabilitado como casa rural y su maquinaria funciona perfectamente. El segundo molino se encuentra aguas abajo y recientemente se ha arreglado para vivienda. Dentro del casco urbano podemos visitar la iglesia de San Pedro, construida con ladrillo y mampostería con torre a los pies. A 4 kilómetros, Villaluenga de la Vega. Sobre las riberas de Matazorita y la Perionda se conservan dos molinos, una fábrica de harinas convertida en centro de turismo rural y las ruinas de una serrería. El molino situado en la ribera de Matazorita, dentro del casco urbano, estuvo en funcionamiento hasta hace relativamente poco, y su maquinaria se conserva íntegramente, mientras que el que está situado en la Perionda está completamente arruinado. En el centro de su casco urbano podemos visitar su iglesia de San Martín de Tours, construida en ladrillo, mampostería y sillería del siglo XVII, con espadaña moderna a los pies. A 4,8 kilómetros, Quintana 10 de la Vega. Adosado al casco urbano y sobre un canal de riego derivado de la Perionda, se encuentra el Molino de Quintana, harinero de 3 piedras de planta rectangular construido en ladrillo y adobe. Conserva, además del edificio principal, la vivienda del molinero y un gran almacén anexo. Su maquinaria está en funcionamiento y sigue moliendo para particulares que quieren dar a sus animales piensos obtenidos de la forma tradicional. Al oeste del casco urbano está su iglesia del Salvador, del siglo XVI. A la salida dirección Sagún se conserva un humilladero también del siglo XVI. A 2 kilómetros, Pedrosa de la Vega. Dentro del casco de la localidad, sobre la ribera de la Perionda, se levanta un molino de planta rectangular, construido en adobe y ladrillo. Hoy está convertida en una casa particular. En el casco urbano podemos visitar su iglesia de San Martín del Obispo, y aproximadamente a 1 kilómetro al este se encuentra la Villa Romana de la Olmeda, un yacimiento y bien de interés cultural que conserva una villa rústica de época romana. A 7 kilómetros, Bustillo de la Vega. En esta localidad encontramos el Molino de la Perionda, instalación de planta rectangular construida en ladrillo y adobes. Conserva, además del edificio principal, la casa del molinero y un almacén anexo. En la actualidad está convertida en vivienda particular. En el casco urbano se encuentra su iglesia de San Pedro. Final de la ruta. A 7,9 kilómetros, Albalá de la Vega. Al norte de la localidad, sobre la ribera conocida como la Perionda, se levanta el molino harinero de Albalá, de planta rectangular, construido en ladrillo y adobe. Conserva, además del edificio principal, la vivienda del molinero y un almacén anexo. En su interior aún cobija parte de la maquinaria de la molienda. En esta localidad no se conserva iglesia parroquial. Hasta aquí la ruta en la que hemos podido conocer los molinos que quedan en pie en la zona de la Vega. Desde Albalá podemos iniciar otras rutas como la del río Carrión o la de las Ermitas de la Vega dirigiéndonos a Renedo de la Vega.
Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.